Entonces, como me ha dicho que hay personas que han llamado por teléfono diciendo, es la primera vez que escucho a Mauro, entonces muy simple. Las cosas que oiréis, como os he dicho en la presentación, derivan del hecho que he traducido el hebreo Masoreta para Ediciones San Paulo. Después de en el 2010 empecé a contar las cosas por mi cuenta. Obviamente la relación laboral se interrumpió en un instante. Se cortó. Y el método a señalar es que hagamos de cuenta que, o sea, finjamos que las cosas que leemos, que nos escribieron los antiguos, sean verdad. Porque los otros hacen como si fueran mitos. Sin embargo, nosotros fingimos y tenemos exactamente el mismo derecho que los demás. Después veremos que también en la antigüedad fingían que eran verdad. Os pido un poco de paciencia porque hoy, digamos que mis ojos están particularmente mal. Por lo tanto, os pido solo un poco de paciencia, eso es todo. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes en hacer una cosa. Y es no dejarnos engañar por el dedo. Cuando hay alguien que señala la luna, debemos prestar atención a la luna. Sin embargo, muchos... Hay zonas prohibidas, ¿no? Ok. Aquí, ajá. Sin embargo, muchos quisieran obligarnos a mirar el dedo. Porque si miramos el dedo, perdemos de vista a la luna. La luna es una de las cosas que nos indicó ahora Alexandro. Es decir, diciendo que hay toda una serie de elementos. En la antigüedad habían cosas bien precisas. Después de eso, quizás para destruir o intentar destruir lo que él dice. Nos ponemos a discutir sobre la mormorolinitis y sobre las funciones de la arcilla. ¿Puedo usar el galicismo? ¿A quién le importa? Me importa un bledo. Si no es lo mormorinotis, será otra cosa. ¿Y eso a quién le importa? Lo importante es saber que hace algunos miles de años había aquí en el planeta Tierra cosas que nosotros llamamos ahora tecnología. Cosas que nosotros ahora atribuimos, por ejemplo, a la ciencia ficción. Pero ya existía y eso nos lo han contado todos. En todos los continentes. Obviamente con instrumentos lingüísticos diferentes, obviamente con conceptos culturales diferentes, pero nos han contado todo. Después de esto, si nosotros somos tan estúpidos de ponernos a discutir sobre el dedo, es decir, sobre las maneras, sobre los términos individuales de quien nos la contó, entonces realmente seguimos siendo engañados. Pero ya no debemos dejarnos engañar. Estos días están sucediendo cosas un poco curiosas. Si mis problemas físicos me lo permitieran, yo digo siempre que sobre la Biblia podemos decir, hacer de cuenta que que la Biblia no sabemos nada, no sabemos quién la escribió, no sabemos cómo fue escrita, no sabemos cuál fue el origen, no sabemos cómo era leída, no sabemos nada. Cuando digo Biblia quiero decir el Nuevo Testamento también, que quede claro, quiero ser claro. Nosotros del Nuevo Testamento no sabemos nada, no sabemos quién lo escribió. Quitemos de la cabeza que lo haya escrito Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque eso no existe, no existe, no hay prueba. Tenemos miles de códices y no hay dos iguales. Pero todos esto es normal, ¿vale? Para todos los textos antiguos. El problema nace en el momento que de esos textos, de los cuales no sabemos nada, pretendemos obtener verdades absolutas. Ahí nace el problema. Es por eso que digo, hagamos como si eso es verdad. Finjamos que lo que leemos sea lo que escribieron los antiguos, que ya sabemos que en parte no es así. Fijamos que lo que leemos corresponde a una verdad, por lo menos en la sustancia, porque en la sustancia es así, corresponde a una verdad. Entonces, si ciertas cosas irán en cierta dirección, desde el 2019 haremos en serio. En el sentido que nace un proyecto internacional del cual forman muchas personas parte que están aquí, como Enrico Baccarani, Pietro Buffa, como lo que concierne a la investigación particular que está llevando a cabo el amigo Giuliano,
sobre las naves, sobre la tercera nave que él ya encontró, pero que nadie quiere encontrar, que es necesario hacérsela encontrar al Estado, porque si no la encuentra el Estado no existe. La tercera nave del lago de Nemi no es importante en sí, sino que es importante por todo lo que implica como contorno, y que es por eso que fui el primero a firmar, quizás no sé, si no el primero, uno de los primeros. La petición que él hizo para el ministerio: este proyecto financiará investigaciones, un proyecto que tendrá sede en el extranjero, así estará tranquilo, fuera de control, un proyecto económicamente rentable, de manera que no tendremos ninguna que contar a la banca lo que hacemos, lo que queremos hacer o lo que haremos, porque sería la cosa más estúpida al hacerlo. Entonces haremos en serio. Por otro lado, tenemos en la sala una persona que yo considero un doctor, bibliotecario archivista, que colaborará en lo que concierne a la investigación del mundo clásico. Y es una persona que puso a mi disposición un volumen de un libro que existe en 3 copias en todo el mundo. Y que es muy interesante, que he devorado aún siendo un volumen grande de esos que, en fin, importante. Donde, por ejemplo, se relatan cosas que recuerdan a lo que nos contó Alexandro ahora. Es un análisis comparativo entre el libro de Daniel y los textos babilónicos o babilonios. Y es un análisis interesantísimo, pero para mí fue interesantísimo. ¿Por qué? Porque el punto de partida de este autor es opuesta al mío. Es decir, él hace una lectura teológica, pero nos cuenta toda una serie de cosas en relación a los textos babilónicos, sumero-acádicos, y nos la cuenta obviamente en clave alegórica, mítica y teológica. Pero basta sustituir, y entonces digamos que nos da la misma visión borrosa, por lo que, como nos explicaba Alexandro, ellos tenían un montón de tiempo, escribían 800 líneas para decir que la piedra diorita tenía que hacer diorita. Francamente, yo tengo un poquito más estima por los antiguos autores, y no pensar que eran tan tontos, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alessandro. Bien, basta con sustituir ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, los vientos, las potencias de los dioses. Sustituirlos con términos más concretos y todo se vuelve muy claro, sin inventar nada. Así que los más listos tienen que ser los que deben inventar para ocultar lo que está realmente escrito. Porque si lo habéis escuchado, ¿no? El discurso de las traducciones. Porque si leemos lo que está realmente escrito, todo está claro. Con Erinco en el libro La caída de los dioses, él siguió a los ingenieros aeroespaciales en India. Yo seguía a los 3 ingenieros aeroespaciales que trabajaban en la NASA. Aquí en Occidente hemos hecho una parte, y también el caso para nosotros, aquí está Hugo, o sea, quien habla es un idiota como yo. En India es absolutamente normal. Es decir, una conferencia sobre ciertas cosas es incluso inútil, porque en todas formas dicen, pero es obvio que era así. Sin embargo, si se dice aquí Biglino es obviamente un mentecato, uno que perdió la luz de la razón, etc. Está bien, faltaría más, está bien, no hay ningún problema. A los mentecatos se les da la libertad de la palabra, porque un mentecato puede decir, yo soy Napoleón, nadie se escandaliza, así que lo puedo decir también yo. Yo aspiro más alto respecto a Napoleón, no me conformo. Digamos, por lo tanto, que debemos mirar a la luna, y al mirar la luna, por ejemplo, en estos días han sucedido cosas curiosas. Por ejemplo, hay el libro que hemos hecho con Pietro Buffa, Resi Humani, Hechos Humanos. Es un libro que, sin quererlo, directamente se reengancha a un texto de hace unos 60 años, The Divine Animal, que ha desaparecido. No se publicó más. No se publicó más porque es un libro muy intenso, entre comillas, muy peligroso para la academia. Escrito por el director del Departamento de la Antropología de la Drew University.
por tanto escrito por un académico, el cual sostiene que la especie humana es una especie domesticada. Domesticarla fue una civilización llegada de otro lado. Yo entiendo que decir esto es muy fuerte y por lo tanto ese libro está oficialmente desaparecido. Ahora hemos hecho una conferencia en Francia, cerca del Estrasburgo, y en esa conferencia, gracias también a una persona que está aquí en la segunda fila, aparecieron 2 copias, por lo que ahora tanto yo como Pietro tenemos 2 copias usadas de este. The Divine Animal, el divino animal. El animal divino del cual Recio Humani se relaciona idealmente, obviamente prosiguiendo con la adquisición de otros 50 años de conocimiento desde el punto de vista de la genética y de la biología, y con la conexión de los textos antiguos, porque cuando la ciencia dice, y lo dice claramente, que el fenómeno de la especiación humana, sobre todo el proceso de encefalización, bueno, no sabemos cómo ocurrieron las cosas porque hay toda una serie de cosas que no son explicables. Y Pietro nos enseña que ya el colega de Darwin, Wallace, 10 años después de haber publicado El origen de las especies, Wallace decía a Darwin: mira que nuestra teoría la puedo aplicar a todo excepto al hombre. Con el hombre no funciona, lo supieron de inmediato, que con el hombre no funciona. Pero el darwinismo fue convertido en un dogma, como si fuese una religión. Por lo que cuidado con tocar el darwinismo. En cambio, lo tocamos porque no funciona. Ahora, frente al no funciona, hay una actitud que dice, probablemente, quién sabe, tal vez un día sabremos. O probablemente, como se dijo por otras cosas. Por ejemplo, por cómo han nacido los cereales que nosotros consumimos, toda una serie de eventos genéticos tan raros de ser imposibles, probablemente no sabremos nunca cómo han sucedido las cosas. Yo cuando escucho estas frases, veo realmente levantarse una marea de manos, que nos dicen, pero nosotros lo hemos dicho cómo sucedieron estas cosas. Os lo hemos dicho desde hace milenios, os lo hemos escrito. Sois vosotros que no nos creéis. Pero nosotros ya lo hemos dicho, o lo hemos documentado, no sabemos ya cómo decirlo. Pero vosotros no nos creéis. Pero si en cambio fingimos que es verdad, las explicaciones las tenemos enfrente. Y es todo, es en mi opinión, hasta la verdadera mentalidad científica. Porque otra mentalidad es la que dice, he establecido que la verdad es esta, aunque sí esta verdad tiene un montón de cosas que no se explica porque no es capaz de explicarlas, y de lo demás no quiero ni sentir hablar porque son solo estupideces. No. La verdadera mentalidad científica es, hay una hipótesis que tiene un fundamento, ok, vamos a verla, verificarla, y en vez de tirarla a la basura, que ya no tenemos otras explicaciones, ya que tenemos personas que nos dicen, os los dijimos en todos los modos posibles e imaginables. Pero vosotros no nos queréis creer. ¿Por qué? Porque pensáis que nuestros relatos son mitos, son fábulas. Y en efecto es lo que nos cuentan desde siempre y nosotros debemos de creerlo. Después os cuento algo un poco fuerte. Volviendo a la luna, yo tomo las cosas de una página web, del cual cuando yo muera abrirán botellas de champán celebrándolo. En la página de Consulta Hebrea. Bien, es una página donde escribieron, Biglino es un asno patentado. Ahora bien, no sé si lo haré, porque probablemente no tendré tiempo, y como tengo una edad que me consiente hacer las cosas que me gustan, por tanto hago solo las cosas que me gustan. Si en cierto momento me gustara, lo haré. Invitaré al palco 5 o 6 personajes entre mis más acérrimos detractores. Uno de ellos es justo el que escribió Biglino es un asno patentado. Este exégeta hebreo, tengo para ellos preparadas, entre exégetas para él, un exégeta teólogo católico, hay un protestante, un evangelista y otros 2, son 5 nombres que tengo en la cabeza. Tengo para ellos preparadas
a disposición, no pondré a hacerlas todas, 82 preguntas, de las cuales me gustaría tener respuestas contemporáneamente de estos señores. Es decir, del hebreo al protestante al católico. Porque será muy interesante escuchar las respuestas que darán contemporáneamente. Ellos que son los poseedores de la verdad y uno que finge, porque esta es la realidad. Yo no tengo ninguna verdad, yo finjo, sabiendo que lo que cuento podría ser una montaña colosal de mentiras. Por tanto, no sé, pero de todas formas tengo preparadas 82 preguntas. Obviamente en un día de la mañana hasta las 2 de la tarde podría hacerles unas 20, 25. Pero son más que suficientes si un día decidiré hacer esa cosa. Pero la haré cuando me guste hacerla. Volviendo a la web que decía antes, en esa página está escrito. Y así nos reconectamos también a lo que decía Alexandro, que la Biblia habla de ingeniería genética. Lo supieron siempre los hebreos a través del Talmud. Los querubines lo saben los hebreos a través del Talmud, que eran objetos mecánicos, robots. No tiene sentido hablar de monoteísmo en una lengua que no incluye ni siquiera un término que tenga el sentido de Dios como objeto de veneración, el hebreo. El capítulo sobre Satán, o sea, Satanás, Mauro Biglino lo ha perfectamente tratado, sobre lo cual le hago, dice este exégeta, que no es el que escribió Biglino, es un asno patentado, este es otro, en realidad es su hermano. Que es un ingeniero militar reservista de las bases misílicas de Israel. El capítulo sobre Satán, Mauro Biglino, lo ha perfectamente tratado y sobre el cual le hago mis mejores felicitaciones. Satanás y Lucifer son una invención teológica. Como dice el mismo Biglino, muchas cosas que él escribe, las escriben también los rabinos. En varias cosas Mauro tiene razón, la Biblia, como él afirma, no es un libro de religión. Después, retomando una afirmación de mi libro, que haya dos ADNs, está en el libro como Petro Bufa, hablamos ampliamente de esto, que haya dos ADNs, la literatura hebrea lo sabe ya desde hace milenios. Esto es la luna, señores, esto es la luna, no apunten al dedo, vean la luna. Después de esto podemos pasar decenios discutiendo sobre el dedo. Os hago el ejemplo de un dedo. Porque aquí la inclusión era sobre los dos ADN. No, perdonad, sobre la ingeniería genética. Que la Biblia habla de ingeniería genética es sabido por los hebreos siempre desde a través del Talmud. Y después siguen diciendo, pero a diferencia de lo que dice Biglino, a practicar la ingeniería genética no eran los Elohim, sino los Refaim. Los Refaim. Dice vocalizados, no como Refaim. Porque sabéis que las vocales no existen, con la cual cada quien puede cambiarlas. Vocalizados no como Refaim, sino como Rofim, que significa médicos. Bien, queremos pasar decenios discutiendo si a practicar la ingeniería genética eran los Elohim o los Rofim. O queremos tomar nota de hace 4000 años en Oriente Medio había quien practicaba la ingeniería genética. La luna, por favor, vean la luna. O queremos perder el tiempo discutiendo sobre el dedo, de quién hizo esto o aquello, de cual a mí no me importa nada. También porque en la Biblia está escrito de manera inequivocable que a practicar la ingeniería genética a los Adam son los Elohim. A los Rofim ni siquiera los nombran. Los Elohim están en el Talmud de Shenedrin, que es lo que usan ellos. Muy bien. Pero yo tengo que ponerme a discutir. No, no son los Rofim, son los Elohim. Pero ¿a quién le importa? Dado que la Biblia hebrea dice que son los Elohim y el Talmud hebreo dice que son los Rofim. Pongan de acuerdo sus dos textos y luego nos digan quién fue y listo. No me importa nada, lo importante es que tenemos nota que hace 4000 años la ingeniería genética era algo practicada, conocida y utilizada. Eso es la luna.
Porque si nos perdemos tiempo discutiendo los Elohim, no los Rofim, bueno, pero ¿a quién le importa? Igual eran los Elohim que cuando hacían eso eran Rofim o sean médicos. ¿Qué es lo más simple? Y yo debo dejarme llevar a discusiones así de estúpidas. Me dejo de llevar, ni de broma. No soy un sapiente, pero tengo la presunción de ser inteligente como los sapientes. Por lo tanto, yo no soy sapiente. Estudio, pero tengo inteligencia como los sapientes. Después ellos saben mucho más que yo. Por tanto, saben que hacerlo eran Rofim. Está bien, eran los Rofim. Voy. Entre otras cosas, yo lo digo a menudo, hablando sobre todo del Antiguo Testamento, hablo de un texto con el cual nosotros, al menos que entre vosotros no haya un israelita, es decir, que sabe que es descendiente de la familia de Jacob, repito, al menos que no haya, todos los demás, con ese libro no tienen nada que ver, absolutamente nada. Yo lo digo a veces, me imagino a Yahvé que mira el pueblo de los cristianos y dice, pero ¿qué rayos quieren de mí estos? Pero cuando dije tan siquiera una vez que me ocuparía de estos, ¿cuándo lo dije? Nunca. Nunca, pero ¿qué quieren estos cristianos? Yo me ocupo de esos de allí, los de Israel. El trocito de familia de Jacob, no de los hebreos, porque los demás hebreos, incluidos los de la misma familia de Abraham, eran mayormente exterminados. Los parientes próximos, pero realmente los primos cercanos, incluso los hijos descendientes del hermano gemelo de Jacob, debían ser exterminados. Por lo tanto, él no se ocupaba, no le habían sido asignados los hebreos. Les había sido asignado a Jacob, que más tarde se llamará Israel. Por tanto, él con sus descendientes, que él encuentra dispersos en la soledad desesperada del desierto, como dice el capítulo 32 del Deuteronomio, que os invito a leer. No solo eso, os invito a leer la Biblia, porque la Biblia no es un tomón aburrido, fastidioso y pesado, que nos dejan creer que es así para que otros nos lo cuenten, porque eso así no lo leemos. Y si no, como ha dicho el Papa Francisco, leer los evangelios, pero atención, acercarse solo a Jesús puede ser peligroso, ¿no? Es necesario que nos lo cuenten ellos. Pero como todos tenemos la misma inteligencia de ellos, lo podemos entender también nosotros, porque si no, ellos hacen lo que está escrito aquí. Lo que está haciendo desde hace milenios con enorme éxito. Cubrir la evidencia con mentiras y metáforas, porque si se entiende la evidencia, se acaba el negocio, se acaba todo. Acaba todo lo que construyeron. Después el tema de la fe es algo que concierne a cada uno de vosotros, sobre lo cual obviamente no tengo nada que decir, absolutamente nada que decir. En el sentido que la fe no es por casualidad, que es llamado un don, es una actitud que ayuda a vivir y lo sabemos muy bien. Muchas personas consiguen vivir gracias a la fe, mucha gente consigue superar momentos de gran sufrimiento justamente por la fe y por lo tanto quien la tiene que conservar. Que la cultive, la viva con coherencia y determinación, faltaría más. También porque la fe es capaz de elaborar respuestas. Hay situaciones para las cuales no habría respuestas. El Nuevo Testamento existe en cuanto al Antiguo Testamento es una cierta cosa. El Antiguo Testamento nos relata el acto de creación por parte de Dios, Dios omnipotente, omnisciente, trascendente, etc., que crea el universo, después al hombre, y luego en cierto momento, como este hombre peca, Dios debe mandar a su hijo. Hace esta elección extrema de hacer masacrar a su hijo para dar, a través de esta masacre, este asesinato, al hombre al posible de redimirse, o dar al hombre la posibilidad de redimirse y restablecer contacto. Entonces, obviamente, la presencia de Dios y luego el pecado original son los dos elementos que hacen
potencialmente verdadero al Nuevo Testamento. Son los dos elementos que hacen que Jesús tenga un mandante, que es el Padre, y un motivo, la mancha del pecado original, que debe ser quitada, porque el pecado original llega a la muerte. Y por tanto, quitando la mancha del pecado original, recuperamos el derecho a la inmortalidad. Estos son, por tanto, los conceptos fundamentales, y entonces la pregunta era, el pecado original. Nosotros sabemos que el pecado original nos dicen que el pecado original es la desobediencia de Eva primero, luego Adán y Eva, con respecto a Dios. Este Dios del cual nos dicen, entre otras cosas, que deja total libertad a nuestro libre albedrío. Pero la primera vez que le hacen algo distinto, yo a un comportamiento semejante le llamaría chantaje, no precisamente libertad. De todas formas no pasa nada. No existe este acto, ahora lo veremos. Entonces el pecado original es un concepto que empieza con el apóstol Pablo, que es el verdadero fundador del cristianismo, que en la epístola de los Romanos dice, como por culpa de un hombre, en el mundo entró el pecado y la muerte, o sea, Adán. Y a través de este hombre, es decir, Jesucristo, existe la posibilidad de la liberación. El primero que elaboró esta idea del pecado original fue Pablo. Después el grande, definitivo, diría así, elaborador de la idea del pecado original es Agustín de Hipona, San Agustín. No expreso mis consideraciones sobre Agustín, no las expreso para nada. El pecado original, la pregunta, puesto que los hebreos no creen en el pecado original, el rabino también, porque en la Biblia no está ahora lo mismo. El rabino dice, tengo un poco de dificultad en hablar de ello porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie. En lo que concierne el peso que el pecado original de la humanidad en la traducción hebrea, el peso es muy inferior al que encontramos en la traducción católica o la tradición católica. En el judaísmo esto no existe, solo de manera extremadamente velada. No quería ofender la sensibilidad de nadie. No existe. Pero no lo habría ofendido porque escuchad lo que dice el biblista valdense. Entre Génesis 3, el relato de la desobediencia, presunto pecado original, y Romanos 5, que es la carta en la cual Pablo empieza a elaborar esta idea, entre Génesis 3 y Romanos 5, donde el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, evidentemente no hay coincidencia. Por el contrario, leyendo al Pablo, uno se pregunta, ¿dónde encuentra esa idea? Pero si dice hace siglos que dicen que existe el pecado original, si hace siglos esto existe sobre la base de esta idea elaborada por Pablo, el biblista dice, ¿pero dónde encontró Pablo esta idea? El teólogo católico separaría el concepto de pecado original del concepto clánico del pecado. Es decir, si los padres han pecado, los hijos acarrean la consecuencia. Algo así, en mi opinión, en el Nuevo Testamento está ampliamente desacreditado. Sin embargo, por desgracia, ha sido ampliamente usado en la teología todavía. ¿Entendéis por qué habéis hablar con los pastores y no con las ovejas? Porque si hablo con las ovejitas te van a decir, no, el pecado original, nosotros pagamos se necesitan ritos para liberarnos, se necesitan mediadores. Estos de aquí, mediadores que nos llevan a un acto de reconciliación. No tenemos que reconciliarnos con nada ni con nadie, porque el pecado original no existe. El biblista valdense se puede preguntar, ¿de dónde saca una idea así? El católico está ampliamente desacreditado, sin embargo, desafortunadamente sigue siendo usado. Y entonces, esto de aquí, si lees la Biblia de Jerusalén, lo encontraréis explicado en una nota de pie de página, donde se dice que el pecado original no existe, escrito en las notas de la Biblia de Jerusalén. No existe.
No existe lo que nos dijo Pablo, ni tampoco los dogmas de la sucesiva teología dogmática de la Iglesia. No existe. Es evidente que no existe. Basta leer la Biblia y se entiende que no existe. Pero si quitan el discurso del pecado original, ¿cómo nos tienen bajo control? Porque nosotros no los necesitamos, porque no tenemos que reconciliarnos con nadie, porque no hay ninguna mancha que traigamos con el nacimiento. 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Muchos cristianos piensan erróneamente que Inmaculada Concepción significa que María concibió a Jesús sin ese feísimo acto sexual, entonces lo concibió. No. Inmaculada Concepción quiere decir que María es el único ser en la historia de la humanidad de haber sido concebida sin la mancha del pecado original, puesto que después tenía que convertirse en la Madre de Dios. Entonces el Papa Pío IX, 1854, noviembre, si no me equivoco, pero si el pecado original no existe, ¿qué diablo ha dogmatizado el Papa? El nada. La nada. O si él sabía que el pecado original no existe, ha deliberadamente dogmatizado una falsedad. Este es un dato de hecho. 1858. Empiezan las apariciones de Lourdes. Bernadette Sauvirius, mira aquella jovencita que ella llama siempre en el dialecto local Aqueró, que quiere decir aquella, que se convierte en la Virgen como en Fátima después de que la iglesia se apodera de todo. Aquella, Aqueró, dice: yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, 4 años después de la proclamación de un dogma que dogmatiza algo de la nada, viene la Virgen a avalar ese dogma, fundamentado en la nada. Pero la Virgen sabía lo que decía. 2. Era la Virgen. 3. ¿Qué le han hecho decir a la Bernete que nunca dijo? ¿Entendéis? El Papa ha dogmatizado el nada, aquello, aquella, avaló la nada. Sería oportuno revisarlo todo. Que no existe el pecado original, los pastores lo saben. Y en las condiciones justas, sin peleas. Alguien me escribió que se desilusionó porque en estos encuentros se quiere ver siempre lágrimas y sangre que nunca tuvo. Sin embargo, hablando tranquilamente porque ellos no son estúpidos. Es más, les agradezco por las cosas que dijeron, les agradezco públicamente, puesto que no son estúpidos. Dicen las cosas. Estábamos allí juntos con la misma mesa donde se hablaba tranquilamente en esta diálogos. Ellos con su conocimiento, yo con mis poquísimos conocimientos, estamos al mismo nivel hablando y las cosas salen. Entonces, si no tenemos certeza sobre Dios, si no hay pecado original, alguien me dice, bueno, ahora hemos entendido lo que el Antiguo Testamento es. Sin embargo, el Nuevo Testamento es... No. Si hemos realmente entendido qué es el Antiguo Testamento, tendremos que decir, por lo tanto, también el Nuevo Testamento. Sí, necesariamente, es evidente. Porque si en el Antiguo Testamento no está el Dios Padre espiritual y no existe el pecado original, Jesucristo queda sin mandante y sin motivo. De hecho, el problema, mientras que para el Antiguo Testamento el problema es, después miramos algún ejemplo de las traducciones, pero para el Antiguo Testamento también tiene el problema de traducción un poco engañosa. Perdón, para el Nuevo Testamento, claramente engañosas, no se trata de traducciones. Pero en el Nuevo Testamento está sobre todo el problema de establecer que han inventado, pero lo han escrito. Lo han inventado y lo han escrito. Decía antes que no sabemos quién escribió el Antiguo Testamento, pero no sabemos quién escribió la Biblia. Quitémonos de la cabeza la certeza que los evangelios lo han escrito Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Nadie sabe quién los escribió. Metieron la mano un montón de personas. Los evangelios que se leían al inicio, por ejemplo, eliminaban un ejemplo. Sabemos que cuando Jesús salva a la adúltera que iba a ser lapidada, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Y cómo decir vosotros quizás habéis ido con ella, no? Bien.
Este pasaje, por ejemplo, en los primeros decenios no se leía. ¿Sabéis por qué? Porque los maridos tenían miedo que sus esposas se aferrasen a eso para decir, dos, no, pero habéis entendido. O sea, si me pillas, en fin, fui a pastar a otras partes y por tanto no lo leían por miedo a que las mujeres se aferrasen a este texto y fueran perdonadas aunque fueran fornicaciones. Al principio se predicaban algunas decenias de cristianismos diferentes. No estaban de acuerdo ni siquiera sobre el nombre de Jesús. No estaban de acuerdo ni siquiera sobre el nombre. Después llegó Constantino que los reunió en Nicea y ahora vosotros salís de aquí con una verdad. Pónganse de acuerdo. Una, ahí os dejo. Revisen. Las otras, que vayan afuera. Aquella verdad salió por votaciones levantando las manos. Y nosotros creemos aquella verdad la que votaron en ese entonces. A golpes, acierto. Al final, alzando la mano, primero se pagaban para discutir amablemente, amorosamente. Salió esa verdad, el llamado credo niceno de Constantinopolitano. Y nosotros creemos en ese. Si allí por votación hubiesen votado otra, nosotros creeríamos en otra verdad.